¿Gibson o Fender? Complicado, una pregunta muy difícil. Yo creo que hay que tener las dos. Idealmente una Les Paul y una Strato, aunque a medida que han pasado los años, yo creo que la Telecaster también, uno se empieza como a acostumbrar a ese sonido guatón que tiene la Telecaster, más que el rugido del Strato, que es distinto, que es más delgado, Claro. más ruidoso, más fuseado. Por los héroes con los que crecí escuchando, Jimmy Page, Ace Frehley, todos los punk rockeros que usaban Les Paul, yo me quedo con una Les Paul. Yo me quedo con Puta, una Les Paul. de más, pues, weón, de más. Son dos animales distintos que yo creo que lo que hace uno no lo hace el otro, ¿cachai? Y me di cuenta de esa cuestión cuando grabé el disco de mi banda, que está grabado con la mayoría con la Les Paul Custom que tengo, ¿Ya? y puta, lo otro con la Warmoth, pero con single coil en el neck y todo eso, Claro. ¿cachai? Y también con mi Strato. Y hay canciones en las que no, la guitarra te hace tocar distinto, y eso es lo bonito del tema, weón, ¿cachai? Lo choro de la cuestión es que si tú agarras un Strato y con la intención de componer una canción, o sin la intención, porque la mayoría de las veces tú no tienes la intención de hacerlo, vaya a hacer un riff distinto del que vaya a hacer con la Les Paul, sí o sí. O sea, no me cae ninguna duda, ¿cachai? Y hay canciones simplemente, por lo menos de las mías, que son inconcebibles con Les Paul, ¿cachai? Y hay canciones también que son inconcebibles con Strato. Esa es la cuestión, como que ¿Cachai? también la Les Paul corta de una forma en la mezcla, la Strato corta de otra forma, Otro animal. la caoba te da un sonido más oscurito, Total, pero guatón, total. el aliso, o el fresno, o el swamp patch, te da un sonido más como twangy. Y si tenéis dos de que son buenas, del mismo nivel, las dos suenan muy distintas, pero las dos suenan la raja, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿Con qué lo podríamos comparar? ¿Cómo decir, no sé, ¿Cómo Sauvignon es? Blanc o Chardonnay? es como O vino, no. vino tinto, vino blanco. Vino tinto, vino blanco, claro. ¿Cachai? Es Puta. una mejor comparación. O claro, no sé, O sea, puta, yo hace poco, weón, quería que mi colección fuera exclusivamente Strato y Les Paul. Y nada más. ya. Por supuesto que el gas no me lo permitió, weón. ¿Cachai? Es que claro, ahí después empiezan las con Floyd, las de 24 trastes. Claro, ¿cachai? Pero puta, en verdad, para mí el ejemplo claro es ese, ¿cachai? Que agarráis una y te hace tocar distinto, te hace hacer cosas distintas. La creatividad te la agarra de otra manera, ¿cachai? Entonces eso vale demasiado la pena. Claro, son otros ¿Cachai? pinceles. Total. Esto es como una brocha y este es como un pincel así. Pescáis la Strato y te dan ganas de tocar Hendrix, Gilmour, puta, los Red Hot. ¿Cuánto bueno ocupa Strato? No, y el sonido único, weón. Sonido único. El sonido es realmente el tono vidrioso de las single coils, ¿cachai? Puta, si tenía un Strato con dos humbuckers, esta discusión no aplica, ¿cachai? No. Pero Si te gusta Tom DeLonge, y Claro, no, que no. es buenísimo, que es la raja, pero no es un sonido Strato. No, pues ese bueno usan a Seymour Duncan Invader en un Mesa Boogie Dual Rectifier, así que no. Entonces, el sonido clásico del Strato, que yo creo que también muchos no lo entienden, No, es que muchos no lo entienden. porque pues, también bueno. muchos no lo han sentido. No lo han sentido y porque no porque tengáis la guitarra de forma Strato va a tener un tono Strato, para nada. Para ¿cachai? nada, cuesta encontrarlo. No, y cuando yo creo, digo que cuando hablamos de tono Strato, tono Les Paul, estamos hablando de una de las guitarras exponentes del sonido en su forma stock, Totalmente. ¿cachai? O con modificaciones no mayores, o sea, si le ponía una Fender Hot Noiseless, igual vas a tener un sonido Strato, Claro. ¿cachai? Sí, total. Pero no estamos hablando de cápsulas activas, Claro. ni que la Fishman, ni No. que el piezo, ni que esto, ni que el otro. Pues el caso de Zack Wild, ponte tú, que usa Les Paul con AMG, o usaba, ahora usa esas weas raras, que son horribles. Puta, ese weón si tiene un tono Les Paul, pues weón. Tiene un tono Les Paul agresivo a morir, y también Claro. la forma de tocar que tiene ese loco. Y con un así hot rod fuerte, ¿cachai? Con Fuerte. mucha más ganancia y todo, pero obviamente el carácter de su sonido es Les Paul, ¿cachai? Al menos de los riffs notables, del No Rest for the Wicked, de Ozzy, ¿cachai? También hay un tema que la facilidad para tocar. Para mí es mucho más fácil tocar un Strato que una Les Paul, por un tema de la escala. Sí. Curiosamente para mí al revés. La escala 25-5, a diferencia de la 24-3/4, te permite, como si tienes cuerdas delgadas, hacer bends mucho más fácil. Los acordes también son más sencillos por el radio que tienen las Strato, 9-5, 7-1/4 a veces. Los las acordes, 50s. sí. Y la Les Paul tiene un radio 12, entonces como más shred, más
Claro, o sea, no Shred, sé, no sé, yo no diría shred, weón, pero diría que más planito, es más plano. más- A mí se me hace más fácil puntear 1000 veces en una Les Paul. Lo que no me gusta de la Les Paul, weón, es que encuentro que entona mal, weón. entona mal y desafina. Eso, Desafina. ¿cachai? La Les Paul es como un animal que no está bien diseñado. No, pues, weón. No. El tema es que este diseño, weón, la anatomía de esto es nula, pues, weón. Y son ¿Cachai? pesadas, Esta es pesadita, weón. 4,3 kilos, son incómodas algunas con el tema del balance. Como que un estrato, inclusive las estratos económicas, Sí. suenan mucho más ricas que una Les Paul económica en Sí, relación a lo caro de las otras. Y yo encuentro que, obviamente, bueno, para empezar el tema de que la guitarra sea atornillada, la hace una guitarra de construir más barata en sí. Totalmente. Ahora, eso no quiere decir que una guitarra encolada sea mejor que una Boulton, nada que ver No, eso. son temas distintos. Sí, ¿no? son temas distintos, pero en una interacción económica es mucho mejor tener una Strato que una Les Paul económica. Claro, ese es un buen punto. ¿Cachai? Que si de repente no tenéis las lucas por ir por las dos o por ir por una de alta gama, un estrato, un sonido estrato va a ser más fácil encontrarlo por pocas lucas que un sonido Les Paul. Mil Lejos, veces. 1000 veces. 1000 veces. Porque una Epiphone Les Paul de las chinas, de las nuevas, suenan a nada. Las Cort, como que no sé. LTD no suena a Les Paul. Sí. Bueno, la misma mía, weón, la Slash que tengo, que igual una Epiphone cara, entre comillas. Esa weá suena a la raja, pero weón, hay que luchar para tocarla, weón. Ya. No se siente como una Gibson ni Y cagando. tampoco es ¿cachai? tan barata. Y no es barata, po, Claro. weón, En ¿cachai? cambio, con una Stratocaster tenéis la Squire, tenéis Tajima, tenéis Weón. millones de opciones. Y yo he Millones. tocado Classic Vibe en audiomúsica y se siente en la raja. Son bacanos. ¿cachai? Classic Y la entonación es perfecta, toda esta weá. Esta weá te ponía a hacer un acorde así como por acá. Y ya al tiro, ¿cachai? Que la entonación no es lo mismo que hacerlo en un estrato. Claro. ¿Cachai? Son un montón de temas, la verdad. También para trabajar en esta guitarra es mucho más complejo para un luthier o para un guitar tech trabajar en una Les Paul que en un Strato. Absolutamente. O por, sea, por el ángulo de la paleta, que es ridículo. si te echáis el mástil acá, weón, te echáis la guitarra. Cagó, A menos que queráis colarla de nuevo, que nadie lo va a hacer. claro. En cambio, un Strato es desarmable. Sí. Yo me acuerdo, yo he viajado cuando he comprado una guitarra afuera, yo la desarmo y la llevo en la maleta para no andar con otra maleta o qué sé yo. Y si bien a la guitarra no les gustan que las desarmen mucho, Sí, po. ¿qué voy a hacer con esta? No, pues te cagado. Estáis cagado. Y un case duro o cagaste. En case Como, duro o como cagado. tú sabes, pues tío. Justamente. Así que Les Paul, o sea, Gibson o Fender, difícil. Difícil. PRS está en el medio. Sí, y bueno, y otro tema que quería comentar es que igual podéis modificar, podéis tener un estrato como podéis tener todo un estrato entre medio. Por ejemplo, la Warmoth que yo tengo, que tiene Floyd y todo, Sí. igual tiene cápsulas simples en el neck y medio, ¿cachai? Claro. Entonces esa weá igual es capaz de sacar tonos, entre comillas, de estrato, ¿cachai? Claro, es que ahí empezás ya con la con la Pero Frankenstrat y con- el caso de Race, como bien dijiste, como es algo entre medio, no tiene el tono Les Paul, po, weón. No, pues, ¿Cachai? O sea, este animal, esta fórmula es la única que te hace tono. justamente. No hay otra. O sea, Led Zeppelin, todos los discos, no hay... Los primeros creo que son una Telecaster. Tenéis ¿no? razón, Que la no Telecaster, lo la creí. Mirror y la Sí. Dragon, tenéis toda la Sí, razón. Pero sí. los discos más Pero los contemporáneos... setenteros, compadre, son todos Les Paul, la Burst 59 maravillosa que tenía Jimmy Page, obviamente. Esa es la cuestión. Entonces ¿Cachai? es como un tema complicado. Pero Gibson o Fender, Las dos, weón. las dos. Las dos. Las dos. Chao. Sí. Chao. PRS es increíble, está en el medio en términos de radio, de escala, de un montón de cuestiones. Y quizá en algún momento en el futuro digamos PRS, Pero no es esencial. pero no es esencial. No es esencial. A menos de que sea una. A menos de que tengáis una, ¿cachai? Si es una, yo iría PRS. Sí. Ahora, Puede ser, weón. Puede pero ser. también me pasa que PRS no siento ese romanticismo. Pero ¿qué pasa Todavía. ¿Qué pasa si le ponía una...? No, es que esa es la cuestión, weón, ¿cachai? Qué bueno que tocaste ese punto, porque, weón... A ver, yo cada vez que veo un weón con una Strato o con una Les Paul en un escenario, digo, ese weón Es un bacán. es un bacán y esa weá no tiene tiempo, ¿cachai? Claro, claro. Ese weón puede tener 60 años y puede tocar una Les Paul y va a estar en la raja. Puta, ¿qué pasa si tenía una Jackson Warrior y tenía 68, weón? Te va a ver como un saco wea. ¿Cachai? Hay que decir la weá como es, ¿cachai? Es verdad. Pero si tenía una Les Paul viejo cabrón, pues weón. Cabrón total. ¿Cachai? Y podéis tenerla toda la vida. Toda la Y- vida y vaya a ser respetable así porque, weón, Total. tengo un clásico. ¿cachai? Tema de conversación, pero... Y los clásicos no pasan de moda, Los weón. clásicos no pasan de moda, esa es la cuestión. ¿Cachai? Esa es la weá. Cambio, claro.
ninguno de los dos creció escuchando héroes con PRS, po, weón. No, pues, weón. ¿Cachai? Y ahora recién, Opeth, Steven Wilson, van a ser héroes en el futuro quizás, pero no al nivel de un Billy Page. Gibbons, de un Page, ¿Cachai? de un Freely, de un... No, sé, pues, weón. ¿Cachai? y en estrato de un Hendrix, de un Stevie Ray Vaughan y Jimmy Vaughan y la No. lista es interminable. Es como Yngwie Malmsteen dice que le gustan los originales nomás, ¿cachai? Justamente. Pero de cierta manera yo lo entiendo, ¿cachai? Esto es lo original. Gibson o Fender, ¿qué opinan ustedes en los comentarios? Gracias, Domingo. Nos vemos en un próximo video. Horrible. Chao, cabros.